Ahí está. Pues bien, compañeros. La clase el del día de ayer no pudimos terminarlo, pero bueno, vamos a tratar de terminarlo del día de hoy. Para que ya se haga este ejercicio, hablábamos precisamente de esta primera muerte, la muerte pequeña también le llamamos, que es el sueño, ¿no? Que desde su nombre se dice persona inerte como una roca, pero que sigue respirando, ¿no? Que el chiste es que uno muere por, por unas horas, ¿no? Durante el sueño. Decíamos que este viaje diario, hay varios tipos de soñadores, ¿no? Con respecto a los que duermen por dormir, ¿no? Que no recuerdan ni sus sueños, que bueno, no, o por qué soñé esto, por qué soñé lo otro. Simplemente lo hacen por descansar, ¿no? Decíamos el otro, las personas que llegan a ensoñar. ¿Qué es ensoñar? Programarme a mí mismo el por qué quiero soñar cierta situación, el por qué tengo que dormir, tengo que morir conscientemente, pudiéramos decirlo, ¿no? Entonces, se refiere a esto. También nos habla precisamente de recordar estos sueños e interpretarlos. Vamos a el día, la próxima semana, estaríamos platicando precisamente cómo podemos interpretar estos sueños referentes con este ejercicio, ¿sí? Pues bien, también tenemos al otro tipo de soñar, día de los abuelos. Ese es el otro tipo de viajeros que necesitamos hacer nosotros, ¿sí? Yo voy a viajar, yo voy a programarme desde poner mi altar, desde ponerme protección, desde ir equipado con todo lo que necesito. Yo ya estoy trabajando, yo ya estoy programándome hacia dónde voy a ir y por qué voy a ir a cierto lugar, ¿no? ¿Por qué iría yo a cierto lugar para realizar esta actividad? Después de viajar a ese lugar, ya voy consciente qué sabiduría quiero obtener en este lugar. Después de obtener esta sabiduría en este lugar, ¿cómo vamos a utilizar esta sabiduría? ¿Para qué? Básico. Básico estos 20 ejercicios, lo básico es que nos volvamos conscientes. Conscientes de que nosotros somos seres sagrados, somos seres súper inteligentes, hermanitos, que podamos vivir conscientes esta vida, que nos desconectemos de ese mundo, de esa vida programada hacia nosotros desde cuando nacemos, ¿sí? Porque fíjense bien, cuando nosotros nacemos, venimos limpios, puros, pero viene lo que es la escuela, la religión, nuestros papás, la política, todo eso nos empieza a contaminar. Entonces, una de las intenciones es, ¿cuál es mi poder? Y cada uno de nosotros tenemos un poder especial. ¿Que no lo sabemos a veces? Sí. No nos podemos culpar a nosotros. A veces decimos, cuán ignorante he sido. ¿Por qué no había encontrado esto? Sí, no debemos de autoculparnos porque es todo un mundo global que nos contamina. Entonces, una de las principales intenciones que hagamos, una de las principales intenciones que hagamos, volvernos conscientes para nosotros mismos, armonizarnos nosotros mismos, conocer, servir
a los demás, ¿sí? Tenemos lo otro. Dar la primera ofrenda del viaje a Mixlampa que se obtuvieron en el encuentro con los abuelos. Ya viajé a este lugar, ahora ¿qué sigue? ¿No? Decíamos, después de este viaje, ¿qué sigue? Ah, bueno, pues después de este viaje, sigue poner en práctica lo que fui a traer. ¿Sí? No importa, lo mínimo que hayamos encontrado. Por eso son 13 días. A partir, si ustedes quieren, de mañana jueves. Bien, compañeros, disculpen todo esto. Vamos a apagar tantitito la cámara, a ver si así nos deja un poquito mejor avanzar. Bien, les decía yo, para este viaje es lo que vamos a obtener. Las herramientas que necesitamos, y pues esto los vamos a utilizar en los 13 días. Las 4 velas que les explicaba el día de ayer, la flor de cempasúchil, ¿no? Que vamos a tejerlo, elaborarlo en forma de cruz, copal o flor de pericón, cualquiera de estas dos, podemos utilizarlo, ¿no? Como para sahumar, para ofrendarlo, ¿sí? Un collar de flores de cempasúchil, xochicóscat, lo podemos poner en nuestro altar. Si no lo pueden encontrar, no lo pueden elaborar, no hay ningún problema, lo pueden omitir, pero los que pudieran encontrarlo, se puede hacer, ¿no? Un ajo, el ajo para protegernos, uñas, ombligo, aquí en la parte, la mollera, nosotros le llamamos, ¿no? En donde nosotros podamos, utilizarlo como protección. Tabaco, los cigarros al rumbo norte, al rumbo Mixlampa. La boquilla del cigarro debe de estar con el rumbo norte y lo prendemos cuando nosotros hacemos nuestra intención. Las jícaras, decíamos las jícaras que vamos a utilizar para nuestra ofrendita. Necesitamos un morralito. Pues yo les puse aquí de isles y está en sus posibilidades, pero si no lo pueden obtener de ese tipo de material, el material que ustedes tengan, pero sí de preferencia un morralito, y este morralito lo vamos a tener en nuestro altarcito. Un iscuamecatl, ¿no? Una bandita podamos ponérnoslos en la frente cuando hagamos este ejercicio por 13 días. En este morralito vamos a meter tortillas, pasto, un trozo de carne seca, sal de mar, chile seco. Cada uno de estas herramientas, de estas cosas, nos van a servir para que lo llevemos en el camino a nuestro viaje a Mictlán. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario llevarlo? ¿Sí? Por ahí les decía yo, ¿por qué va a ser necesario llevarlo? Porque precisamente en este viaje que nosotros vamos a realizar, en algunas partes vamos a encontrar ciertos animalitos, ciertas energías, no todas las energías son tan buenas, por eso es que debemos de llevar esto y poder dejarlo en ese camino que nosotros vamos a recorrer, ¿sí? También necesitamos un trozo de tela, de preferencia que sea de manta. Puede ser un trocito de tela. Esto nos va a servir para ofrendarlo con Mictlanzihuatl, la energía femenina de Mictlán, su dualidad de Mictlantecutl. Ese lo vamos a ofrendar en ese lugar. 400 piedritas blancas, ¿sí? ¿Por qué son 400?
porque son 400 cualidades, 400 energías de estas habilidades como que, como el bordar a lo mejor la ropa, como el saber tejer algún sombrero de palma. Son 400 expresiones. Además de que estas piedritas también nos pueden servir de ir marcando el camino hacia donde vamos, de recordar el camino de regreso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son blancas. Porque el lugar a donde vamos a ir es un lugar oscuro y estas piedritas blancas podemos visualizarlo de lejos para regresarnos en el camino. ¿Sí? Para eso nos van a servir estas piedritas blancas. Igual lo metemos en nuestro morralito. Carbón, molerlo muy bien. Vamos a moler este carbón, ya sea de un árbol. Si lo pueden moler de carrizo, hay que molerlo en polvito. Y eso lo vamos a meter igual en nuestro morralito. ¿Para qué? En ese camino que vamos a ir, hay un lugar que debemos de pintarnos nuestro rostro, ¿sí? Para poder estar en ese lugar y por eso lo vamos a llevar para utilizarlo en ese lugar, ¿sí? Calidra, este cal, igual, este cal lo vamos a utilizar para un lugar en donde nosotros debamos de pintar nuestro rostro, ¿sí? Todo esto nos van a servir en nuestro viaje. Las 20 monedas de 10 pesos. 20 monedas de 10 pesos. Deben ser monedas, ¿sí? Los billetitos. No los billetitos, son las moneditas esas amarillas. ¿Para qué nos van a servir? Si ustedes se dan cuenta el contenido de la moneda de 10 pesos, ¿sí? Eso nos va a recordar a Mictlantecú. No, Tlaltecú, sí, nuestro Padre Tierra, para que nos recuerda dónde estamos. Además de que son 20, 10, 10, 10, 10 por cada uno de los signos, ¿no? Por cada uno de los 10 ejercicios, vamos a darle nuestra ofrenda y lo vamos a poner en nuestro altar. 2,000 pesos. Esos 2,000 pesos, claro, los hermanitos que están en el extranjero también van a calcular lo que puedan poner en ese lugar. Quizá menos, quizá más, ya va a depender de ustedes. ¿Para qué vamos a ocupar este dinero? Este dinero va a ser nuestro inicio en la aventura que vamos a empezar a realizar, ¿sí? En mi caso, creo que les he dicho, inicié con tallar máscaras, ahorita estoy tratando de pintar ollitas. Por algunos les ofrendé precisamente pidiéndoles, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí a un cuautli, yey cuautli, 3 águila, y es lo que estamos haciendo nosotros tratando de pintar y ofrendar con los hermanitos, ¿sí? Entonces, ustedes quizá puedan obtener otras habilidades, ya lo saben, a lo mejor ya lo practican, pues es cuestión de fortalecerlo y sobre todo, pidan sabiduría de los abuelos, ¿no? Al regresar, tenemos un recurso, una energía, el dinero es una energía, es una herramienta que nos va a servir para poder ayudarnos y ayudar a los demás. ¿Sí, compañeros? Entonces, esas son las herramientas que necesitamos nosotros para trabajar. ¿Sí? Ahora bien, viene la otra parte. Dice velarse por 13 días. ¿Qué es velarse? Les decía, vamos a hacerlo por 13 días. ¿Sí? Vamos a ejercitar, pedir permiso a las energías. Por estos 13 días, prendo mi velita. Para hacer eso, tendrás que conectarte a internet. O mis 2 velitas, si es que fuera así, vamos a necesitar 2 velitas
Vamos a intencionar con el señor Mictlantecutli. ¿Quién es Mictlantecutli? Mictlantecutli es el señor o el gran señor que vive allá en Mictlán. Cuando prendamos nuestra vela, vamos a elevar una plegaria a Mictlantecutli, pidiéndole permiso, con ese respeto que necesita. A Xiuhtecutli. ¿Quién es Xiuhtecutli? El señor del fuego celeste. El fuego siempre es un símbolo, es un icono para nuestros abuelos. Prendemos un fueguito para iniciar un proyecto. Estamos iniciando un proyecto. Además de que esta luz de la vela atrae las energías. Ojo, cuando nosotros estemos intencionando nuestro altar, ¿no? Estamos dando nuestra plegaria, nuestra oración, nuestro rezo, nuestro canto, como le llaman ustedes, debe de estar prendida la vela. Intencionen, platiquen y sobre todo platiquen con ustedes mismos, con el Señor Xiuhtecutli. El Señor Tlazocteotl es la señora Tlazocteotl, nuestra madre tierra, ¿no? Pedirle sabiduría precisamente a ella, a Tlazocteotl, que nos dé la sabiduría, que nos dé lo que nosotros necesitamos, amor a nosotros, a lo que nosotros queremos lograr, ese amor. ¿Para qué? Para que podamos lograrlo, para que podamos asimilar lo que nos dan los abuelos. Recuerden, ¿sí? Cuando lo hagamos, hagámoslo con esa intención, con esa sensación de decir, lo vamos a lograr, ¿sí? A Pastecatl, al señor de la medicina. Hay que hablarle a Pastecatl. Acuérdense, nuestra plegaria debe de tener estos tres elementos: agradecer, pedir y comprometerse, ¿sí? Esos tres, vamos a hablarle a ellos. Cuando nosotros pongamos nuestra velita, vamos a hablarle con ellos, vamos a hablarle a nuestros abuelitos, hay que hablarle. Si yo me acuerdo cómo se llama mi abuelito, pues abuelito, un ejemplo, abuelito Juan, abuelito Cipriano, ¿no? En mi caso, mi abuelito Cipriano, ayúdeme, necesito que me dé usted sabiduría, que yo lo sabré utilizar. Te agradezco todo lo que me enseñaste y todo lo que no me enseñaste, porque no estaba yo preparado, pero dame sabiduría, estoy pidiendo, dame sabiduría, dame conocimiento, dame fortaleza, sobre todo fortaleza, la fuerza de voluntad de practicar esto en 13 días. Yo lo haré con ustedes. Mañana yo inicio con estos 13 días de tratar de hacer esto, ¿sí? Y por último, yo me comprometo no olvidarme de quién me dan la sabiduría y vivir agradecido. Y todo lo que ustedes me den, yo lo compartiré con todos. No olvidarme que yo soy y que anhelo, aspiro, quiero ser ese Quetzalcóatl. Quetzalcóatl no es un dios como algunos dicen, ¿no? Quetzalcóatl también es un título, es un grado, es un nivel. Lo que le llamamos en el mundo occidental es un posgrado, es un doctorado. Un Quetzalcóatl, un Seacatl, llega a esa conciencia que todo lo que sabe, todo lo que busca, todo lo que adquiere, todo lo que aprende, lo pone al servicio de los demás. ¿Sí? Entonces, rezar la oración. Algunos, los que crecimos en el mundo católico, rezar la oración, la magnífica y agua bendita. Ojo, esta lo de agua bendita, nosotros podemos empoderar el agua. Acuérdense, nosotros somos abajo de nuestra cama o al lado de nuestro petatito si dormimos en petate,
que el petate es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Dormir en el pisito, en conexión con las oteos, con la madre tierra, y ponerlo ahí. La agüita nos protege. ¿Eh? Si lo pueden conseguir la oración de la magnífica, que bueno, y si no, también no pasa nada. Aquí yo les puse, porque precisamente los abuelos, les decía yo, les hablaba yo del sincretismo religioso. Aquí los abuelos nosotros nos enseñan a rezar la magnífica, el Padre Nuestro, el de San Benito, son como protecciones, ¿no? Entonces, para que no digan, bueno, por fin está promoviendo lo de la náhuatl o está promoviendo la religión católica. Claro, esto lo puse porque aquí nos enseñan así, porque los abuelos así aprendieron, ¿no? Con el la cabeza rumbo a mi clampa. Ojo, es muy importante, hermanito. Cuando hagamos esa debe de estar al rumbo norte en esos 13 días, porque estaremos ensoñando, intencionando, proteger, protegerse con un círculo de sal, hermano. Ese sal de mar que yo les pedí, ¿no? O si no tienen sal de mar, pues sal comestible. No es necesario que remarquen, que se vea hasta blanco, no, lo poquitito. Y de izquierda a derecha. ¿Sí? Vamos a hacer un círculo donde vamos a dormir. Ojo, porque vamos a ensoñar. Vamos a dejar este cascarón que tenemos y viajar a Mictlán. Hay que dejarlo bien protegido ese lugar. Recuerde que aunque digamos, esta es mi casa, este es mi lugar seguro, no. Ese tipo de trabajo debemos de protegerlo. Debajo de la cama poner el agua. ¿Qué les decía? Debajo de la cama o al lado de la cama, con una jicarita o con un contenedor que ustedes tengan, un vasito, una taza, no lo sé, pero sí que tengan agua. Uno, puede que les dé sed en el viaje que van a hacer. Pues tienen su agua cerca. Las energías van a querer acercarse a ustedes y la abuelita agua nos va a proteger. Por eso le vamos a decir a la abuelita agua, abuelita agüita, protégeme, cuídeme aquí. ¿Sí? Acuérdense, entiende, oye y siente el agua. Como ayer les decía en el video. Tenemos, antes de dormir, hacer la cruz con saliva. Dice, compañero, ¿con qué me protejo? No tengo nada. Todos lo tenemos, la saliva. Sí. A formar una cruz, no la cruz católica, es la cruz de Quetzalcóatl, la cruz de los 4 rumbos que nos protejan. ¿Eh? Y si quieren, háganlo con algunos niños, hagan esta prueba. Díganle, ¿a dónde te duele? No, me duele tal lugar. A ver, te voy a curar. Psicológicamente, pero también energéticamente se cura. A lo mejor sus abuelitos, sus abuelitas, sus tíos les hayan dicho eso algún día. Tenemos aquí los lugares, ¿no? Que la mollera, el frente, la boca, el pecho, el ombligo, la espalda. Es una forma de protección con saliva. Bañarse con agua de sal y ajo. Vamos a bañar con agua de sal y ajo. Un machete, una herramienta. ¿Sí? Ahora, sí, ¿y eso para qué? El machete para los que no tenemos aquí quizá un cuchillo de pedernal, pues con ese machete, con esa herramienta. Pero si tienen un cuchillo de pedernal, hay que utilizarlo. Un sombrero, una gorra. Igual lo vamos a remojar, ese sombrero y la gorra. En sal y un paliacate, colocarse en el cuerpo. Antes de que me vaya yo a dormir, porque voy a intencionar, un ejemplo, este es mi paliacate, un ejemplo, lo baño con agua y sal. Esto lo vamos a hacer una sola vez. Lo bañamos y antes de dormir no lo amarramos. ¿Por qué? Porque es una protección. Porque no vamos a cualquier lugar, hermanitos. ¿Eh?
vamos a ir a un lugar especial. Tenemos ponerse la ropa al revés. Pónganse su pijama al revés. Es importantísimo, porque vamos a proteger nuestro cuerpo y nuestra energía. No sé si hayan escuchado eso, de ponerse la ropa al revés como protección. Aquí nosotros en el pueblo decimos para que el nahual no te vea, ¿no? Decimos xquixpupulo nahual. O sea, como que lo distraes el nahual y no te ve dónde estás. Y así te protege, ¿sí? Bueno, inclusive para los que salimos de madrugada a hacer este tipo de ejercicios con los abuelos, utilizamos este tipo de táctica. Te quitas tu camisa, tu playera al revés, o tu ropa interior al revés, y con eso te proteges, ¿no? De una u otra forma. Bueno, ándale. ¿Qué pasó? Permíteme. Ahora que me está dejando el internet, yo ya lo quito. Bueno, ¿dónde nos quedamos? ¿Ah? Bueno, esta es la primera parte, compañeros. ¿Sí? Ah, no es que se... Esta es la primera parte del ejercicio que vamos a hacer. ¿Sí? Nos falta la segunda parte. Prepárense esto por 13 días. Digo, prepárense y preparémonos. Yo lo haré también mañana. ¿Sí? Mentalícense que todo esto es posible. Después de este ejercicio, viene un segundo ejercicio, hermano. El segundo ejercicio lo haremos de esta semana a la próxima, que lo vamos a hacer un día viernes, ¿verdad? Hoy es un día miércoles. Si quieren iniciar con esto, lo pueden iniciar, son 13 días. Si iniciamos hoy miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, 10 días. Sábado, domingo, lunes, pudiéramos hacerlo el día martes. El ejercicio de 36 horas de ayuno. ¿Y cómo es? Por eso ya nos preparamos. 13 días ya nos preparamos de estar viajando, ejercitando, viajando. Y el día martes, de esta a la otra semana, pudiéramos irlo en 15 días. Este es lo más pesadito que vamos a hacer. Vamos, hagan de cuenta, por ejemplo, hoy es martes, no vamos a dormir, pero no nada más, no voy a dormir, no. Voy a estar allá con mis velitas, trabajando, ensoñando. Acuérdense que sí se puede ensoñar. Despierto. Al día siguiente me doy un baño y me voy a trabajar en ayuno. No agua, no comida, no sueño. Día y noche son 24 horas, más otra noche, 2 noches y un día. Es una sugerencia. Pero por su trabajo, pueden decir, es que no, por mi trabajo está bien. Un día, una noche y un día. Y después de esas 36 horas, sí dormir. Pero antes de eso, me preparo, me empodero, me protejo y ahora sí viajo a mi clan. Les anticipo. Puede que en este viaje ustedes vean energías diferentes, no se espanten. Traten de abrir esa mente. Traten de, no es magia negra, no es brujería, compañeros, es conectarte en estos dos mundos. Sí. Podemos ver algunas energías diferentes, quizá nuestros peores miedos podamos ahí encontrarlos. Sí, vamos a ayunar.
Al día siguiente, después de dormir, nos damos un baño con agua y sal y empezamos a recordar qué es lo que soñamos. Ahora bien, nuestros abuelos predecían, encontraban respuestas con estos ejercicios. Tal vez han escuchado los abuelos o sus abuelitos, sus mamás, sus papás, decían, oye, pues yo soñé tal cosa, ¿no? Y, híjole, pues es que te va a pasar esto, es que te va a pasar lo otro. Y es lo bonito que aprendemos de los abuelos. El tetzawi, la palabra tetzawi como presagio, porque los sueños nos dan información, ¿sí? 13 días, compañeros, por 13 días. Y podemos hacerlo seguiditos, 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 seguiditos. Ya, para el ejercicio del ayuno debe de ser martes o viernes, ahí sí, esos 2 días nada más. ¿Sí, compañeros? Pues bueno, hasta aquí. ¿Dudas que tengan ustedes? ¿No? O, o Buenas noches. alguien que ya lo haya compartido bueno, y que ya lo haya practicado y que no lo quiera compartir, pues adelante. Sí, sí, compañeros, Buenas los noches. escuchamos. Sí, buenas noches, hermanito. Tengo una duda acerca del ayuno. ¿Es antes de hacer los ejercicios que están marcados o es después? 13 días, Ajá. lo que podamos ayunar, Sí, lo que ajá. podamos. Ojo, si es que estamos enfermitos, a lo mejor tenemos alguna enfermedad, algún padecimiento, tratemos de hacerlo lo más suave que podamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque lejos de que disfrutemos a veces este ejercicio, pues nos vamos a perjudicar, ¿no? En esos 13 días, lo máximo que puedan ayunar, de preferencia, no consumir alimentos de origen animal, ¿no? Es eso, de los 13 días, lo máximo que pueda. Si dicen, hoy voy a ayunar, en la mañana no voy a tomar ni café ni agua. ¿Hasta donde aguante? Hasta las 12. Bueno, pues a las 12 desayuno y almuerzo. Sí, sí está en nuestras posibilidades, pero si dicen, no, pues que yo tengo una enfermedad y me piden que tenga que comer en mis horas, coman ustedes, no se preocupen, coman, ¿sí? El ayuno nos ayuda a disciplinar nuestro cuerpo. Nuestros abuelos lo hacían y lo siguen haciendo, ¿no? El ayuno es de sueño, el ayuno también es de no juzgar, el de controlar también, el ayuno también es el de controlar nuestro ego, ¿sí? Porque es eso, el ego siempre nos quiere, tantitito nos provoca a alguien o alguien nos llama la atención. ¿Y tú por qué? ¿Tú por qué? ¿Tú qué me estás llamando la atención, no? Nuestro ego se eleva. O si alguien nos empieza a molestar, pues ahí estamos también. Entonces, esos 13 días se trata de disciplinar nuestro cuerpo. Sobre todo, ejercitar del viaje que vamos a realizar. Ujú. Sí, y si usualmente no utiliza, dice aquí el compañero, pijama ni ropa vuelta por el calorón que hace, pues sí, el paliacate mínimo hay que tenerlo, ¿no? Hay que protegerse. Sí, o ropa interior, ponérselo al revés, ¿no? Entonces todo eso es aplicable. Compañeros, protéjanse. Protéjanse, y yo se los digo por experiencia, hay que cuidarse mucho de estas energías, ¿sí? Y precisamente el baño de agua con sal es eso. Cuando yo me esté bañando con agua con sal, ¿se acuerdan? En un ejercicio lo hicimos, ¿sí? Parece que es en el ejercicio de Cali. Me empiezo a intencionar todo lo que a mí no me corresponde, lo dejo ir. Inclusive lo visualizo como
Se evapora de mi cuerpo todo esto que yo tengo. Con la abuelita agua. Purifícame, límpiame. No tan solo mi cuerpo, mis emociones, mi espíritu, mi energía, ¿no? Si el ayuno lo pueden hacer hasta lo máximo. El de 36 horas, de igual manera, ¿sí? De igual manera, yo les voy a pedir que no se esfuercen tanto, que no, o sea, que no lo vean como un castigo, sino como un disfrute. Si no lo pudimos hacer ahora, lo podemos hacer en otro día, en otros días, no se preocupe. Hay compañeros que me dicen, oiga, maestro, pues usted ya estaba en el número 10, yo apenas sigo en el número 2. No, no pasa nada. Más que no se te olvide hacer los ejercicios, de ti depende. ¿Sí? Porque este es el trabajo con uno mismo, al ritmo de cada uno de nosotros. Yo les voy dando estos ejercicios y también les anticipo, estoy trabajando sobre eso, de grabar los audios sin alumnos, así ya me pongo mi presentación, grabo la clase, lo máximo que yo le pueda reducir quizá 10, 15 minutitos del ejercicio, 1, 2, 3 y todos. Trato de explicarlo y les explico los ejercicios y después de eso los subo en una plataforma para que cuando ustedes digan, oiga maestro, y el ejercicio número 5, váyanse a la plataforma, vean el video y si aún así tienen dudas, checamos, ¿no? O sea, como que tener herramientas para que ustedes vayan trabajando a su ritmo, ¿sí? Y me admiro de algunos compañeros y mis respetos, dicen, ya lo hice. Va. El que sigue, maestro, el que sigue, ¿sí? Todos tenemos diferentes ritmos de aprendizaje. Sí, compañero Ramón, después la hermanita Rosy, la escuchamos. Apoyahualti Tamasiani. Te Una voy a pregunta, ¿podría repetir por favor la parte de velarse? Lo que pasa es que tuve que salir un instante y no alcancé a comprenderlo todo. Ujú. Le llamo yo como velarse, nosotros sí le llamamos velarnos por los 13 días, ¿sí? Me hago mi intención en mi altarcito o donde me siento seguro, prendo mi velita y como en el altarcito ya puse mi tlalmanali de flores, de copal, de mi morralito, ahí prendo mi velita y le pido a Mictlantecutli, a Xiuhtecutli, a Tlazteotl, a Pastecatl, que me den esa sabiduría a ellos, pero también a mis abuelitos, ¿no? A mi abuelito Sipi, a mi abuelito Topilzin, a mi abuelo. Todos los abuelitos que yo crea que me puedan ayudar, o papá o mamá, ¿no? A eso le llamamos velarse. Ya intencioné, pero veo que mi velita, mi veladora no se terminó. Ah, con una flor, pero no con el aliento, con una flor la apago. Y mañana, y me pongo al rumbo norte, intenciono a dormir. Y al día siguiente otra vez están mis velitas, los prendo y empiezo a intencionar, a dar mi plegaria, mi rezo. Terminando, no se acabaron mis velitas, los apago. Esas velitas o esa veladora que van a utilizar para esto, no lo dejen prendido. Y algunos dicen, ah, pues sí, ya lo dejo prendido hasta que se termine y yo me duermo. No. Si lo intencionamos para eso, acuérdense que la velita lo intencionamos con nuestro aliento. 4 alientos tienen nuestra energía. Nos representa a nosotros. ¿Sí? Entonces, lo apagamos. Solo cuando nosotros elevemos nuestra plegaria, lo prendemos. Ya no lo apagamos. Ese tipo de velas, ese tipo de energías empoderadas con ustedes, no todas las energías circundantes quieren un bien para nosotros. ¿Sí, compañero? Sí, Entonces, también es solo antes de dormir o también por la mañana, perdón. si lo quieres hacer de preferencia antes de dormir, porque antes de dormir
me preparo para ensoñar, para mi Muy bien. viaje. Y quiero, ¿no? Y Sí. si que lo quiero hacer antes de irse a trabajar tempranito, sí, yo lo hago en estos dos momentos. Ahorita antes de dormir y en la mañana antes de irme a trabajar, pues les agradezco porque acabo de despertar, porque me dan una oportunidad más de vivir y Sí. pues, que me ayuden en mi camino, que me protejan, que todo lo que yo dé pueda servirle a los demás y me pueda servir lo que me den a mí. ¿Sí? Lo puede ser de esa manera. Tlazocamatimiac. ¿Qué mano, Nitsi? Hermanita Rosa y de ahí el compañero Eric. Ujú. Tlapoyoualti Temachticatzin, Tlapoyoualti no Igniwan. ¿Qué más lo puede llevar? Yo ya lo hice, les quiero compartir. Fíjense que el principio me fue muy difícil porque, pues para empezar a juntar todas las cosas aquí en la ciudad, hasta que Ujú. logré juntar todas. Y luego, ya eran, digo yo, detallitos que decía yo, esto lo consigo en el mercado. Y ese día que lo iba a empezar a hacer, estaba cerrado, o sea, fueron muchas dificultades así de cositas que yo decía, no, pues es que esto voy a la tienda y ya lo consigo, eso ya lo tengo. Y al momento de ir no lo había, tenía yo quehaceres, no podía ir. Al final, pues logré juntar todas las cosas, lo hice. eh, Se me hizo 13 días muy cansados, mucho cansancio. Ve que hasta dejé de entrar a las clases porque me quedaba dormida. Decía yo, ya va a empezar la clase, la voy a poner, pero me quedaba dormida. Apunté, sí, todo, traté de apuntar todos los sueños que recordaba, porque muchos no los recordé de esos 13 días. Más o menos hice un resumen. Hubo una noche que me meto a bañar, pero me quito yo los collares que traigo para bañarme. Y se me olvidan ponérmelos, me fui a dormir así, sí, con la ropa al revés, sí hice la cruz de saliva, todo, pero no sé por qué empecé a sentir temor, así mucho temor, ya para irme a dormir. Y dije, no, pues, quién sabe, ¿no? A lo mejor así será. Y al otro día me doy cuenta que había dejado todas mis protecciones, que me las había quitado. Y justo esa noche, no, amanecí, pero más aporreada que nada, ¿eh? Amanecí como si me hubieran dado una golpiza de verdad. Pero no recuerdo, solo recuerdo, lo que yo recuerdo de esa noche es haber soñado mucha gente, mucha gente, muchas personas, no las conocía, pero en sí, así, claro que yo tenga el sueño, no, es lo único que recuerdo. De los sueños más vívidos, recuerdo gente que ya trascendió, pero que no son de mi familia y que me hablaban de sus familiares, que son mis amigos. Y unos me decían que los ayudara, o sea, sus familiares, y otros me daban consejos en diferentes días. Y pues sí, lo del ayuno, pues yo no pude hacerlo así de 36 horas. El sueño sí, más o menos, porque usted sabe que me tengo que parar temprano, entonces pues dormir unas horas más o menos no me afecta. Pero sí el ayuno de alimentos sí no le pude, ni el del agua. Y más con esos calores que había antes, no. Pero sí, bueno, mi compartir es ese, fueron días para mí muy cansados, de mucho cansancio. Yo terminé de velar este domingo y se puede decir que el ayuno lo terminé antier. Y el domingo me invitaron a un temazcal, fui. Sí aguanté las puertas, pero lo que fue el día lunes y el día martes, yo un ojo lo tenía tenía derrame en un ojo, pero la presión la tenía bien.
y me salía mucha lagaña de ese ojo. ¿Sabe cómo se me quitó? Me tuve que barrer con un huevo. Así fue como se me quitó. Tanto el pequeño dolor de cabeza que tenía como el derrame. Y ahora que usted está diciendo esto, yo hice algo, no lo entendí. Yo sí dejé las veladoras prendidas todos los 13 días, día y noche. Entonces no sé si por ahí hubo una falla, no sé. Sí, pues eso era lo que les quería compartir. Hermanita, Rosa, es un poco difícil explicar cuando, o entender más bien cuando no lo hemos vivido. Fíjense que en los Amoshli, en los códices, en el códice, precisamente el códice Borgia, no sé si aparecen las imágenes mánticas con unos lesnas de hueso y por ahí aparece sangre, ¿no? Y en la lectura a veces de los códices decimos, no es que está dando una ofrenda de sangre, ¿no? Es que se tiene que punzar alguna parte del cuerpo para dar la sangre, o está pidiendo que mate a alguien o algún animalito y dar la sangre. Pero realmente lo que dice la compañera Rosa, la hermanita Rosa, es, es, es ese pago. La energía, la energía que tú das, y como dice, pues amaneces bien cansada, como si hubieras, bien cansado, como si hubieras caminado kilómetros, hubieras trabajado, hubieras hecho un trabajo físico extenuante. Y vas a ver personas que no ni siquiera conoces, pero ahí está. Ese es el trabajo. Esa es la ofrenda. Ese es el pago. Acuérdense, la sangre nos da energía y es esa energía con que le pagamos a todos aquellos que nos ayudan. Decimos, nada es gratis, por supuesto, nada es gratis. Todo hay que pagar, todo tiene un precio. Y esa es esta energía. Termino diciendo, la gran mayoría de los abuelos que aquí que se dedican a pedir la lluvia, a velar, a levantar la sombra, lo que nosotros conocemos aquí en el pueblo como rezanderos y todo eso, o los que curan, su edad tiene una edad, pero no coincide con el desgaste físico que tienen. No, no coincide. Aparece como que tienen 50, 60 años, pero se ven como abuelos de 80, ¿sí? De 80 años, ya muy grandes. ¿Por qué? Porque es esa energía con lo que se paga. Esa es esa energía. Que da grandes satisfacciones, por supuesto. Si lo utilizas para tu beneficio, el beneficio de los demás, sí. Pero ese es el pago y esa es la energía. Y no se preocupen, si en un intento no lo pueden lograr, lo pueden lograr en el siguiente intento. ¿Sí? Bueno, compañero Eric, Tiene. Buenas noches a todos. Muchas gracias. buenas noches. Ah, sí, también yo quería compartir mi experiencia con el ejercicio de It's Quickly, pero ya Ujú. muchos puntos me resueno mucho con los puntos ya expresados por nuestra compañera Rosa. Entonces, también quería hablar entonces un poco como es todos los elementos de los ejercicios se vuelven interesante cómo terminan jugando un rol, no dentro de quizás el Mictlán aún, sino cómo se vuelven parte del día al día,
como para mí la idea de estar poniendo sal alrededor de mi cama todas las noches, o sea, ese como ritual, pues sí te crea una idea de protección, que yo me vi mismo hasta protegiéndome en instancias como yo sí hice el, las 36 horas de ayuno de agua, comida, sueño, pues hasta en una mañana dije, no, pues me voy a regresar antes de que el sol empiece a estar muy fuerte porque no me vaya a desmayar, ¿no? Pero es algo, fue, me- fue lo que me llegó subconsciente, diríamos, de una forma. Creo que de otra forma, si no hubiera estado protegiéndome con este tipo de rituales, no hubiera hecho o no hubiera instintido, o sea, mi instinto no me hubiera llevado a protegerme de esta forma. Regresa a la casa temprano antes de que el sol arrecie. Ah, otra de las cosas que en efecto, y ya habló usted, pero este entendimiento de ya cuando ofrecemos esta energía, que damos, esa energía vital, ¿no? Que damos con el mismo ayuno, cómo impacta en el viaje al Mictlán mismo y cómo empezamos a ver que los objetos como de poder, como las velitas amarillas, incluso las flores amarillas que usamos para apagar las velas, también como que algo tiene el color amarillo, pero en efecto, la otra vez tenía aquí mi última de mis velitas amarillas intencionadas con mi energía. La tenía ahí en un altarcito que tengo en la entrada, que una amiga la ve y me preguntó si era si simbolizaba no sé qué cosa. Y le dije, no, no es un símbolo, es real. Si quemo esto, yo voy a perder de mi energía. O sea, esto me consume para mi energía. Esto es como, sí, esto es valioso. Porque hace un intercambio de energía que lo uso. Creo que el último, por así decirlo, mi último cartucho, o sea, mi última velita amarilla, la usé para Touchly. Tengo que ir a conseguir más velitas amarillas, no sé cuál va a ser el siguiente, pero, o sea, ya veo que sí, tiene sus cosas todo esto. Sí, sí, hermanito, muchísimas gracias. Y este es apenas desde el inicio. Yo Ya. les decía, ese es el cuarto círculo. Imagínense cuando lleguemos al tercero, al segundo y al primer círculo. O sea, como que tú, cuando tú empiezas a avanzar en este nivel y lo vas practicando, después se te hace como que costumbre, ¿no? Como que algo inconsciente tú llegas y lo haces. Sabes que te debes de proteger, ¿no? Inclusive, dice, hay un abuelo que es muy bueno, ¿no? Y le dices, oye, me siento mal, ven para acá. Pone, ya no tienes nada, ya vete. No sé si es psicológico, si es algo que él ya ha llegado a ese nivel, se te quita. Ahora, ¿es una forma de vida? Sí, pero también vamos a estar conscientes de que esto que estamos haciendo no nos puede desconectar totalmente del sistema. ¿Por qué? Porque somos parte del sistema. Pero lo más importante es que nosotros nos volvemos más conscientes y ya no somos tan borreguitos como algunos que todavía siguen, pero nosotros empezamos a conectarnos con nuestro yo interior, con nuestro poder, que después de que hagamos este ejercicio vamos con Oso Matli. Bien, ya fui al viaje, lo poquitito, lo mucho que me dieron de conocimiento, ahora lo pongo en práctica con Osomatle. Los Osomatles creativos siempre están en acción, siempre está con esa buena actitud. Malinali, ahora eso que estoy haciendo yo debe de ser medicina, debe de ser crecimiento, debe de ser renovación. Por eso en el signo de Malinali está la mandíbula de Mictlantecutli y de ahí brota la hierba.
¿Qué quiere decir? Que todo es cíclico, que para vivir tienes que morir, dejar morir a esa persona, dejar morir a esa energía, a ese hábito, para poder seguir creciendo. Ahora, yo ya tengo mi cualidad, mi energía, mi habilidad. Viene el carrizo. El carrizo siempre es vivir en comunidad. Tú aportas esto, yo aporto esto, yo aporto el otro, yo aporto el otro. Y todos trabajamos en equipo. ¿Para qué? Para convertirnos en Seacatopiltzi. Somos un carricito, pero entre muchos hacemos un equipo. Que eso que yo conozco, que yo adquirí en este viaje, ahora lo pongo al servicio de ustedes. Ahí está. Y de ahí vamos con Ocelot, de ahí vamos con Cuautli, con Coscacuautli, y hasta llegar a Xochitl. Xochitl también es fuertecito. Espero que las fuerzas, las energías de nuestros abuelos nos permitan llegar a ese día. Terminemos los ejercicios el 1 de noviembre. Hagamos ese ejercicio, hagamos esa fiesta con los abuelos. ¿No? Es algo hermoso esto. ¿Hay que pagar? Sí, hay que pagar con energía. Eso es totalmente. Quizá yo les puedo platicar otras cosas más, pero si no los experimentan, queda solamente en eso, como cuando vamos a la escuela. Solo en conocimiento, sin practicar. Es que debe ser práctico, para que digan, oye, pero a mí no me pasó lo que usted me dice, a mí me pasó diferente. Ah, qué bueno, compártamelo. Y yo aprendo eso que tú hiciste. Ese es aprender, enseñar, autoaprender, compartir en comunidad como el carrizo. Por eso es el número 3, el carrizo. ¿Sí? ¿Sí, hermanitos? Bueno. Pues, si hubiera alguna duda, aquí estamos, esta es la presentación, ya lo compartimos en el grupo. Maestra, una pregunta. Sí, adelante, hermanito Pedro. De las 3 cosas, pedir, disciplina y comprometerse. Ajá. Primero es agradecer. Agradecer. Luego. Yo agradezco por todo lo que tengo, por todo lo que me han dado y también por todo lo que no me han dado. Después pedir. Okay. Sabiduría, fortaleza, conocimiento y todo lo que usted quiera pedir. ¿A quiénes? A los 4 elementos que yo les hablaba, de Mixtlantecutli, de Xiuhtecutli, Tlazoteotl, Pahtecatl, o la energía que ustedes tengan, que crean. El tercero, comprometerse. Yo me comprometo a seguir tus pasos. Pido sabiduría, pero me comprometo a hacer los ejercicios que me dicen. Pido conocimiento, pero yo me comprometo a leer, observar, escuchar, callar, meditar, si lo quieren ver así, ayunar. Yo me comprometo a hacer los ejercicios para lograr eso que estoy buscando. ¿Sí? Totalmente a la religión católica que nos enseñaron. Diosito Santo, quiero dinero. Diosito Santo, quiero sabiduría. Diosito Santo, quiero. Pero pues no nos comprometemos. Debe de ser agradecer, pedir y comprometerse. Estos 3 básicos en su plegaria. Gracias, maestro. Gracias, maestro. 3 elementos. Bueno. Maestro dice que está el video acá, ¿verdad? Para volverlo a repetir. ¿Mandé? El video lo tiene, ya lo va a subir para volverlo a repetir y hasta. Ok. Sí. Gracias, maestro. Sí, lo estamos grabando y lo vamos a compartir. Tan pronto esté en la plataforma, se los comparto en el grupo. Muchas ¿Sí? gracias, mi maestro. Un abrazote. Muchas gracias, hermanito. Bueno, pues les agradezco mucho su paciencia, su comprensión.
A veces la plataforma y todo esto, la internet, ¿no? Es bueno, pero también tiene su parte, no negativa, sino que a veces se nos dificulta. Les agradezco mucho y esperemos que podamos hacer los ejercicios, hermano. ¿Sí? Tlazohcamatimiek, Sí, profesor. timoitasque, oxetonal, matimosehuica, Tlazohcamate. tetlanapaloli. Kamati Descansemos. miak, temazani, Timoitasque. tlapoyahualti. Que descanse, maestro. Buenas noches. Gracias, hasta mañana.